Un acelerador es un instrumento con el que se comunica energía a partículas para que las partículas, al interaccionar, al chocar con lo que llamamos blancos, compuestos pues, por otros núcleos, por productos químicos, para que puedan producir reacciones nucleares. Y ese es básicamente el concepto de acelerador. Entonces, como la estructura de la materia es tal que necesita, para que algo entre y la vea, pues que la partícula lleve suficiente energía, necesitamos acelerar. Y en eso consiste ese instrumento, un instrumento con el que acelerar partículas para ser capaz de explorar el interior del átomo, el interior del núcleo. Los aceleradores de partículas son una de las herramientas tecnológicas que más ha permitido a la física hacer que ciencia pura se convierta en ciencia aplicada. En nuestro país, estos instrumentos se concentran en el Centro Nacional de Aceleradores, con sede en Sevilla y dependiente del CSIC, Universidad de Sevilla y Junta de Andalucía. Han pasado 8 años desde que se instaló el acelerador Tandem Van de Graaff, el primero en nuestro país. Hoy, historiadores de la Universidad Hispalense lo utilizan para datación por carbono 14, una de sus aplicaciones más conocidas. La técnica tradicional de carbono 14, para datar por carbono 14, consiste en la detección de la radiactividad emitida, de las radiaciones que emite carbono 14. Y esa es una técnica que ha funcionado, pero claro, conforme nosotros queremos ir más allá en el tiempo, queremos datar muestras más antiguas, la cantidad de muestras que necesitamos es mayor para datar midiendo la radiación emitida. Entonces, claro, la ventaja que tiene esta técnica de datación con espectrómetro de masa es que no mide la radiación emitida, sino cuenta el número de átomos de carbono. Porque, y eso es más sensible, porque es que mientras que el fenómeno de la radiactividad es aleatorio, es decir, un núcleo de carbono 14 se desintegra o no en el momento en el que tú estás haciendo la medida, yo sí puedo medir el átomo en el momento que estoy realizando la medida con una cierta eficiencia. El siguiente acelerador en orden de antigüedad es el ciclotrón, que es un acelerador de distinto tipo, físicamente, desde el punto de vista físico, conceptualmente acelera partículas de otra manera, es un acelerador que llamamos circular, y con este lo que hacemos es acelerar protones y deuterones, con los que realizar una serie de reacciones nucleares que dan lugar a la producción de los llamados radionucleidos PET. Radionucleidos que son útiles para la tomografía de emisión por positrones. Una de las aplicaciones socialmente más rentables del acelerador tipo ciclotrón es la elaboración de radiofármacos. Con ello se accede a un nuevo nivel de diagnosis de enfermedades como el cáncer, mediante la técnica de tomografía por emisión de positrones. Estas tomografías registran las emisiones radiactivas de ciertas moléculas que han sido bombardeadas en el acelerador y posteriormente administradas al paciente. Una de las 2 unidades PET que existen en Andalucía está en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Existen una infinidad, ¿no?, de moléculas radiactivas marcadas con emisores de positrones, pero prácticamente la inmensa mayoría de ellas se utilizan solamente en investigación. El más utilizado en todo el mundo actualmente es la FDG, que es flúor de sosiglucosa, y cuya utilización en medicina se basa en que en los organismos vivos necesitamos una gran cantidad de energía para mantener los procesos biológicos activos, y esta energía la obtenemos fundamentalmente de la glucosa y del oxígeno. Los tumores son grupos celulares que se han independizado del resto del organismo, que sufren algunas modificaciones genéticas que los hacen de alguna manera superiores a los tejidos normales. Podríamos decir, los hacen más agresivos.
y para eso necesitan grandes cantidades de energía. Por lo tanto, el estudiar el metabolismo energético de los tumores permite saber si están en crecimiento, si son más o menos agresivos. La FDG, como sigue el mismo metabolismo que la glucosa, o casi el mismo metabolismo, nos permite distinguir entre aquellos tejidos que crecen deprisa de aquellos que crecen despacio. Diseminadas a lo largo de aquí, pues esa lesión de ahí estaría... Hasta la llegada del PET, nuestra capacidad diagnóstica estaba limitada a los estudios gamagráficos normales de medicina nuclear y a las exploraciones radiológicas convencionales, las llamadas pruebas de imagen, la resonancia magnética, el TAC, las radiografías. Pero todas estas pruebas luego que nos ofrecen son imágenes anatómicas, pero no nos dicen qué está pasando en esos tejidos, no nos dan ninguna información sobre el metabolismo. Entonces, la gran aportación del PET es que a esas imágenes anatómicas añade una información de una gran riqueza diagnóstica, que es el cómo están funcionando esos tejidos, si están creciendo deprisa, si están produciendo determinado antígeno. En estos momentos se está terminando de instalar un nuevo acelerador en el CNA, el Thunder Coprovolton. Este acelerador, único en España y de los pocos que existen en Europa, lleva instalado un potente espectrómetro de masas, con el que se podrá acceder a partículas muy pequeñas y en muy baja concentración. Esto permitirá conocer con más fidelidad dataciones de muestras arqueológicas más pequeñas y mucho más antiguas en el tiempo. Pero también será muy útil en medio ambiente o biomedicina. Técnicas del presente que nos permiten estudiar el pasado y el cuerpo humano como nunca antes se había hecho. Aquí hay una línea de crecimiento clara, que es la de exprimir como un limón con la instrumentación que tenemos, sacarle el mayor partido posible, de forma que seamos capaces de transmitir a las instituciones públicas que forman el patronato de esta institución, de este centro, la necesidad de renovar, de ampliar el tipo de instrumentación y añadir nueva instrumentación para seguir trabajando en la línea que estamos trabajando, y esa, digamos, es la línea en la que nosotros estamos empeñados en profundidad, el sacarle a esto hasta la última oportunidad.